Hola, mi nombre es Leiliana González, soy estudiante de Derecho en la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Veraguas, cursando la asignatura de Derecho Procesal Penal impartida por el profesor Luis Peñalba, y hoy les vengo a hablar un poco sobre los principios procesales. Partimos estableciendo que los principios procesales son aquellas máximas jurídicas e ideas básicas que solemos enunciar como elementales en todo tipo de procesos, ya que son las que concurren en todo el camino y los trámites jurídicos que se usan para solucionar ante el juez las contiendas entre las partes. Son reglas generales que actúan como pilares básicos que dirigen e inspiran la configuración de la reglamentación referente a los elementos fundamentales del proceso, la posición y el papel de las partes, a su vez el órgano director del mismo, y de los que deben inferir en sus derechos, deberes, cargas, facultades y funciones, así también los atinentes al objeto, desarrollo y formas de la terminación del mismo. Orlando Alfonso Rodríguez, en su texto La presunción de inocencia, y describe el debido proceso de la siguiente manera. Entonces, el debido proceso es el conjunto de principios y garantías judiciales de contenido filosófico y político, de carácter irrenunciable, aplicable a toda actuación estatal, que dirime un conflicto de intereses, protege la sociedad en general, como el proceso en particular en aplicación de tratados y convenios internacionales, la Constitución política y la ley, sin que de allí se agoten, entre otras razones, porque la dinámica social impone otras necesidades recogidas y desarrolladas por la jurisprudencia y la doctrina, e incorporadas al derecho positivo. De igual manera, los mismos están establecidos en nuestro Código Procesal Penal de la República de Panamá, el cual lo consagra en su artículo 3, que dice lo siguiente: en el proceso se observan los principios del debido proceso: contradicción, inmediación, simplificación, eficacia, oralidad, publicidad, concentración, estricta igualdad de las partes, economía procesal, legalidad, constitucionalización del proceso y derecho a la defensa. Si se aprecia con claridad, este artículo menciona aquello que debemos entender como principios procesales. Los principios constituyen el punto de partida para conocer e interpretar el derecho y permiten que la administración de justicia sea expedita y racional. En el derecho penal, los principios constituyen el marco de referencia dentro del cual es obligatorio agitarse al interpretar el contenido y el alcance de un precepto jurídico. De igual manera, procederemos a explicar de forma externa cada principio. La contradicción. El principio de contradicción es un aspecto fundamental del derecho de defensa de una persona y encuentra ahí su fundamento. Este derecho a la tutela implica el respeto de unas reglas en el desarrollo de un proceso judicial para garantizar que no se produce la indefensión de la persona. Es decir, que todos los actos pueden ser controvertidos por las partes, de manera que los jueces no puedan dictar una resolución sin que los acusados tengan la oportunidad de exponer su posición y aportar las pruebas pertinentes para apoyar así sus argumentos. Entonces, es preciso señalar que existen recursos como un medio de impugnación contra resoluciones judiciales que hayan sido tomadas sobre un proceso determinado. El recurso se interpone por la parte que no ha visto satisfechos sus objetivos en la resolución que quiere recurrir y solicita un nuevo estudio por otro órgano, normalmente el de superior jerárquico de quien ha dictado la resolución, con el fin de alcanzar sus objetivos. Por tanto, buscará la nulidad, anulación o la reforma del contenido de la resolución. Estos recursos están establecidos en el artículo 165 del Código Procesal Penal de Panamá. El principio de inmediación. Es importante señalar que en Panamá este principio está tomando mayor relevancia, ya que anteriormente no se practicaba. La inmediación ante el juez de la causa es donde éste escucha de propia voz de las partes sus alegatos, sus tesis, sus antitesis, y observa de manera directa los indicios o las pruebas que buscan convencerlo. Indica la exigencia de que el juzgador se halle permanentemente y personalmente en contacto directo con los hechos, las pruebas y con los sujetos que actúan en el proceso,
sin que exista entre ellos algún intermediario. El juzgador debe dirigir y controlar los debates para escuchar los argumentos de las partes y presenciar la práctica de las pruebas. Finalmente, el principio de inmediación no permite excepciones en la ley, pues la ausencia del juez en la audiencia anula el procedimiento. La simplificación del proceso penal implica necesariamente que el proceso se surta sin dilaciones justificadas, estableciendo la obligación de los intervinientes de actuar con lealtad y buena fe en el ejercicio de sus derechos y deberes procesales. Además, se contempla la existencia de términos para la duración de la investigación penal y para la realización del juicio oral. Este va de la mano con el principio de economía procesal, pues ambos buscan que se eviten dilaciones innecesarias para asegurar una justicia en tiempo razonable y evitar rigurosas formalidades para reafirmar el acceso a la justicia. Un ejemplo de la simplificación serían las convenciones probatorias entre las partes, como lo estableció la Corte Suprema de Justicia en el fallo del 13 de agosto de 2014. La eficacia. La eficacia señala que la duración del proceso no debe redundar en perjuicio del vencedor, por lo cual la sentencia debe retrotraer sus efectos al momento en que se entabló la demanda. La eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se espera en contexto de su investigación penal. Los objetivos de la misma son que se utilicen los actos dirigidos a acreditar el hecho delictivo o identificar a los responsables. Cabe señalar que los procesos pueden iniciar por denuncia, oficio o querella. De igual manera, el artículo 280 de nuestro Código Procesal Penal de la República de Panamá establece la formulación de la imputación. El principio de oralidad. La oralidad permite que los actos procesales sean realizados de manera hablada, posibilitando el debate público e inmediato de las partes ante el juez que ha de definir el conflicto que se presenta. Además, la oralidad supone que las peticiones se harán mediante el uso de la palabra hablada y las decisiones se tomarán en audiencia correspondiente. A su vez, es un instrumento, un mecanismo previsto para garantizar ciertos principios básicos del juicio penal. En especial, sirve para preservar el principio de la inmediación, la publicidad del juicio y la personalización de la función judicial. Sin embargo, esto no significa que todo el sistema se dé de manera oral, ya que si bien es cierto, la oralidad es predominante, hay trámites que deben darse por escrito, como los poderes, la solicitud de allanamiento, escrito de acusación, la sentencia, los recursos, entre otros. Cabe resaltar que este principio está consagrado en el Código Procesal Penal de Panamá en su artículo 364. El principio de publicidad comporta la posibilidad de que los actos procesales sean presenciados o conocidos incluso por quienes no participan en el proceso, como las partes, funcionarios o auxiliares. La base de este principio es que el acto sea público. Sin embargo, el mismo contiene una serie de excepciones, las cuales están consagradas en el artículo 362 del Código Procesal Penal de Panamá. A su vez, el artículo 363 regula la presencia de los medios de comunicación en el juicio. El principio de concentración. La concentración constituye una parte fundamental dentro del sistema procesal penal, ya que tiene como fundamento fáctico concentrar en una sola audiencia diferentes actos procesales, ya que el objetivo de la Administración de Justicia es lograr que los trámites judiciales puedan ser rápidos y ágiles. Es por esto que la concentración cumple un papel preponderante junto con el de la economía procesal, ya que el juez tiene la atribución para resolver en una sola audiencia ciertos actos procesales, logrando así la agilidad en la administración de justicia. El principio de estricta igualdad de las partes. Se refiere a que se garantiza a las partes en condiciones de igualdad el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ello emanen. De igual manera, el Código Procesal Penal de la República de Panamá, en su artículo 19, regula la igualdad procesal de las partes. El principio de economía procesal. Este es un principio rector del procedimiento judicial
que tiene a lograr el ahorro de gastos monetarios y de tiempo en la administración de justicia, ya que su finalidad es desarrollar el proceso en el menor tiempo posible. Una alternativa de la misma son los métodos alternos que buscan la solución del conflicto. El principio de legalidad. Este es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y a su jurisdicción. Es importante señalar que no hay delito ni hay pena sin ley, ya que nadie puede ser condenado si no hay delito. El principio de constitucionalización del proceso. Este principio en el sistema procesal penal acusatorio implica la regularización dentro de un sistema garantista de los derechos humanos de todas las partes en el proceso, donde se analizan los lineamientos normativos y dogmáticos que contempla la Constitución en su calidad de norma jurídica fundamental de un país. El derecho de defensa. Este es un derecho fundamental de la persona humana, por el que toda persona durante un juicio o procedimiento administrativo puede defenderse adecuadamente de cualquier alegato, acusación o prueba que se establezca en su contra. El mismo está consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política de Panamá y a su vez el artículo 10 del Código Procesal Penal lo consagra. Sin más nada que agregar, espero que esta información haya sido provechosa para ustedes. De igual manera, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ver los demás videos. Muchas gracias.